Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alfonso Solano. Soy aspirante a la licenciatura en matemáticas y precisamente el día de hoy llegamos a la culminación de nuestro curso propedéutico, para lo cual, bueno, se nos pidió hacer un informe final de, pues, prácticamente todo lo que venimos viendo en el curso. La selección del tema que realicé fue precisamente orientado a, pues, a la licenciatura que me gustaría cursar. Y bueno, ¿por qué elegí este tema? Porque creo que las matemáticas en nuestra vida cotidiana tienen un impacto, pues fuerte para todos nosotros, y que precisamente el entenderlo, el conocer los métodos o conocer sobre ellas, pues nos ayuda a entender inclusive aspectos básicos de la naturaleza, o en algunos casos pues tienen que ver mucho eh, con otras ramas, con otras áreas del conocimiento humano. Ahora bien, mi tema se llama Conocer la importancia histórica y actual de las matemáticas en la vida cotidiana, investigación documental y de campo, informe final. Vamos a ver que las matemáticas forman parte de la vida diaria de forma histórica. ¿Cómo se puede explicar esto? La importancia de las matemáticas a lo largo de los años es pues irrefutable, pues han formado parte de la vida cotidiana del ser humano durante prácticamente toda nuestra existencia. Nosotros nacemos con cierta habilidad para crear y distinguir patrones. Eso nos ha ayudado a, a elaborar, a pensar de forma lógica sencillos y a veces complicados métodos para entender y explicar nuestro entorno. Estos métodos necesariamente necesitan ser transmitidos de generación en generación, pero al hacerlo debemos de sembrar en cada sucesión las bases para seguir desarrollándolo. Es una de las pocas ciencias, me atrevo a decir, o herramientas bueno, no se estancan, que continuamente se están desarrollando métodos para poder explicar nuevos fenómenos o nuevas áreas donde se requiere un lenguaje lógico, sistemático, en este caso matemático, para poder entender. Las matemáticas representan el futuro evolutivo del pensamiento del ser humano. Obviamente en este sentido, por lo que acabamos de comentar, representan la evolución del pensamiento lógico, ¿sí? Y bueno, se puede observar en otras áreas como la física, la química, la biología, en las ingenierías, se hace mano de esta herramienta en la medicina, en muchas áreas bueno, que tienen que ver con distintas especialidades, pues tienen que ver con ella. Ahora bien, ¿por qué existe cierta creencia de que las matemáticas son difíciles? Bueno, pues me atrevo a decir que gran parte pues tiene que ver con los comentarios que a veces se realizan y bueno, eh, a veces no son ciertos. No, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder desarrollar un pensamiento lógico, por tanto, tenemos la capacidad de entender las matemáticas. Claro, a veces necesitamos aplicarnos en este tipo de conocimiento o formarnos en este mismo de conocimiento para poder entenderlos. Sin embargo, no es algo que no se puede realizar, ¿no? Por tanto, a veces creo que es más por creencias de que las matemáticas son difíciles que en sí mismo, ¿no? Eh,
tal vez se necesite cambiar ese paradigma, ¿no? Bueno, a su vez, ese paradigma pues crea una especie de rechazo natural a entender o a estudiar por lo menos las matemáticas. Por lo regular, pues si se dice que es difícil, pues acabamos nosotros creyendo que así es. Ahora, los objetivos específicos de este tema son conocer la aplicación de las matemáticas básicas en la vida diaria como parte fundamental del razonamiento del ser humano, conocer la evolución de las matemáticas en el futuro de la humanidad. Estos dos objetivos específicos forman parte de lo que es la delimitación del tema. A su vez, creí importante exponer estos dos objetivos derivado a que uno nos muestra la etapa actual, ¿no? de la importancia de las matemáticas en la vida diaria para obtener un razonamiento, un pensamiento lógico sobre las cosas. Pero a su vez también la evolución nos ayuda a evolucionar, a, a, a pues a extender nuestro pensamiento para poder desarrollar más métodos y por tanto poder explicar más cosas en, en la vida diaria, ¿no? La metodología, bueno, ¿cuál es la metodología? La metodología básicamente es la aplicación de mecanismos o procedimientos racionales empleados para el logro de los objetivos. Y bueno, se estableció un programa de trabajo que prácticamente nos lleva de la mano para la realización de esta investigación, ¿no? Vamos a ver en qué consta este programa de trabajo. Consta en la delimitación del tema, que básicamente es decir que se le dio un carácter, como mencionaba anteriormente, de delimitación del mismo, estableciendo objetivos generales y específicos, ¿sí? La selección y recopilación de la información. La selección y recopilación de la información prácticamente se dio en el sentido eh, de la utilización del motor de búsqueda de Google Académico, previamente derivado bueno, a los objetivos específicos y generales, así como el tema. Se buscaron palabras clave, las cuales pues dieron por resultado pues información variada, ¿no? Y ahí es donde se seleccionó la información para poder explicar o extraer más que nada de fuentes primarias y secundarias la información que necesitábamos para este, este informe, ¿no? Análisis y extracción de la información. El análisis de extracción de la información prácticamente se estableció un marco teórico para poder desarrollar la teoría que ha de fundamentar el proyecto en el contexto del tema planteado. ¿Sí? La elaboración de la bitácora de investigación. Para la elaboración de la misma se realizó un diario de campo con el reconocimiento físico del lugar donde podemos recabar los datos. Precisamente también se estableció la persona idónea donde más adelante nos ayudaría también mediante la aplicación de una entrevista a avanzar con nuestra investigación. En esta elaboración de bitácora también se pudo identificar, se pudieron establecer preguntas para, para aplicar nuestra entrevista.
Planeación y aplicación de la entrevista. Después de realizada la bitácora de investigación, es posible aplicar la entrevista con preguntas previamente establecidas. Más adelante vamos a ver cuál es el resultado de esta entrevista y cuáles son los comentarios o conclusiones que nos dieron por origen o por resultado esta entrevista. Análisis e interpretación de la información. En el análisis de la interpretación y la información prácticamente es los resultados obtenidos en la entrevista y en una encuesta que fue realizada por Google Formularios y consistió en 10 sencillas preguntas cerradas para la obtención gráfica de resultados que nos van a ayudar a de alguna manera poder interpretar los datos obtenidos. En definitiva, esta metodología en lo general a lo específico amplía el panorama del tema, haciendo una distinción de opinión de una persona a distintos escritores o conocedores del tema, para llevar a un grupo de personas muestra donde se puede confirmar o refutar todos los hechos, y precisamente el método o la metodología es lo que busca, ¿no? Resultados de la investigación documental. Los resultados de la investigación documental surgen básicamente de la búsqueda de respuestas a preguntas básicas como ¿son las matemáticas o han sido necesarias para la evolución del pensamiento del hombre? ¿Por qué actualmente se consideran difíciles para su aprendizaje? ¿Cuál es el punto de vista de las personas que enseñan respecto a esta disciplina? ¿Tiene algún futuro esta disciplina? Y bueno, con respecto a lo anterior, según la historia de las matemáticas de Eric Temple, Bell puede, y haciendo un poco de historia, puede haber razones para creer que los egipcios y los babilónicos del año 2000 habían admitido la necesidad de la demostración deductiva, porque hasta la comprobación de cálculos burdos o aproximados de una vida diaria es una necesidad irrefutable. Bueno, en este sentido, las fuentes primarias y secundarias nos ayudaron para la realización de esto. Y bueno, de alguna manera también aquí muestro cuáles fueron mis fuentes primarias y secundarias dentro de la investigación documental. La entrevista que forma parte de la investigación de campo fue realizada a la Escuela Secundaria de Bachilleres, licenciado José María Mena Sosa, y bueno, ahí es donde se aplicó básicamente una serie de preguntas donde tienen que ver con la educación, con la enseñanza de las matemáticas, cómo percibimos, cómo educamos, cómo transmitimos ese conocimiento. De alguna manera hay unas áreas de oportunidad muy marcadas que tenemos que mejorar dentro de la educación de las matemáticas. Los resultados de la investigación de campo, bueno, como mencionábamos, la investigación de campo con respecto a la encuesta prácticamente fue dirigida a una población de hasta personas de 45 años, y bueno, pueden ser entre hombres y mujeres, y bueno, nos da un cierto parámetro sobre algunas de las cuestionantes que tienen que ver con las matemáticas, ¿no? En la parte de conclusiones y recomendaciones, una de las conclusiones es que existen opiniones al respecto que las matemáticas son importantes en la vida diaria, y precisamente ya conjuntando lo que es la encuesta con las investigaciones de campo, llegamos a esa conclusión que las personas saben que es importante en la vida de todo ser humano. Por tanto, aunque en ocasiones son consideradas como difíciles, estas no deben memorizarse, sino entenderse antes, ¿sí? Ya que prácticamente son de utilidad en muchas de las disciplinas actuales y futuras. Sin duda juegan un papel importante en la evolución del pensamiento lógico del ser humano. Una sencilla recomendación es que dentro de los modelos educativos actuales se acentúe la necesidad de la importancia de la impartición del conocimiento con aplicaciones prácticas y ejemplos entendibles para que el alumno entienda la lógica de la herramienta de las matemáticas y desarrolle la capacidad del pensamiento lógico. Bueno, pues eso prácticamente ha sido lo que es el informe final. Doy gracias a